Vamos a hablar de algo que te está costando dinero, oportunidades y vida. Y cómo pasar de principiante a experto, aunque hoy te dé miedo todo. La zona cómoda es donde mueren tus sueños, porque ahí no vas a crecer, ni a evolucionar, ni a ganar más dinero. Solo vas a seguir viviendo tu misma realidad una y otra vez para siempre. Cuando tenía ataques de pánico, yo sentía que me iba a morir, pero eso es lo que me tiene hoy donde estoy. Lo peor que podía pasar pasó y no me morí. Sentir miedo es el precio que vos pagás para llegar a ese siguiente nivel. Entonces, cuando tú tengas miedo de hablar de tu producto, ¿verdad? Empezar tu negocio, colgar tu primer video, di bienvenidos a otro episodio de Yo Pude, Tú Puedes podcast, el espacio donde hablamos de la mentalidad que necesitas para convertirte en un crack, mega crack en la vida y en los negocios. Vamos a hablar de algo que te está costando dinero, oportunidades y vida, el miedo. Pero no el miedo que tú crees, no el miedo real, sino ese que te paraliza cuando quieres crecer. Porque déjame decirte algo, el miedo no es el problema. El problema es lo que haces cuando aparece el miedo en tu vida. Y aquí va una verdad incómoda. La mayoría de las personas no están estancadas por falta de talento. Están estancadas porque siguen esperando a sentirse listas para arrancar, para cambiar. Y eso, mi gente, nunca llega. Los emprendedores somos las personas que despegamos el cohete y en el camino lo vamos armando. Hoy, Sofi y yo te vamos a enseñar, uno, qué pasa en tu cerebro cuando sientes miedo, por qué la zona cómoda es la trampa más peligrosa y cómo pasar de principiante a experto, aunque hoy te dé miedo todo. Eso, pues muchas gracias por estar aquí en otro episodio. Hoy le vamos a romper una creencia. El miedo no es tu enemigo, es un sistema de protección que tiene nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene una parte que se llama amígdala y su único trabajo es mantenerte vivo. No es hacerte exitoso, no es hacerte millonario, no es hacerte feliz, es simplemente mantenerte vivo. Por eso, cada vez que vas a hacer algo nuevo, como lanzar un negocio, hablar en público, invertir dinero, salir de tu zona cómoda de cualquier manera, tu cerebro dice, ¡uy, peligro! Aunque no es ningún peligro real. Entonces, ¿qué pasa? Tu cuerpo reacciona como que si hubiera un león enfrente tuyo. Por eso te lanza ansiedad, dudas e ideas de procrastinación. Pero la realidad es que no hay un león. Lo que hay es crecimiento. Y aquí está la clave. El miedo no significa que algo esté mal. Significa que está saliendo de lo conocido. Y todos sabemos que la única manera de crecer es en la zona incómoda. Así es muy importante que a Sofi le pasa, a ti te pasa más que a mí cuando te piden que hables en público. Pues obvio me pasa más que a vos llevas hablando en público 30 años. Bueno, sí, pero mi punto es que no te dejas paralizar por ese miedo. Pues yo veo que mi mamá, por ejemplo, antes de que va a hablar enfrente de 10.000 personas, ella está viendo TikTok. O sea, a ver, corte, no estoy diciendo que no se prepara. Después me van a regañar, no sé si No, sí, sí me preparo. Obvio se prepara, pero me refiero como que es otro día normal para ella. Pues digamos que es 95% normal. Tal vez hay algo un poquito distinto, pero está tranquila, se está riendo. En cambio, yo tengo que hablar enfrente de 25 personas y obviamente para mí no es tan normal todavía porque lo he hecho muchas menos veces. Y también me pasa también cada vez que tenemos un podcast, por ejemplo, hoy amanecí algo nerviosa, te aseguro que mi mamá ni lo pensó 2 veces. No, pero no siempre fue así, me acuerdo, yo tuve un programa de televisión 13 años en Nicaragua y ya como al año, cuando ya iba a terminar el programa, iba a salir del aire, empecé a hacer unos segmentos en un programa que se llamaba Acción 10 de la mañana y eso era en vivo, imagínate, después de 12 años de experiencia con cámaras, ese primer día yo nunca había hecho televisión en vivo. Ese primer día, o sea, lo había hecho que me habían entrevistado, pero no ser yo como la que llegaba. Sí, y sí sentí miedo. Lo que pasa es que el miedo es como una señal del cuerpo de te estoy protegiendo, pero imagínate si yo le hago caso y no sigo creando horas de vuelo frente a la televisión que después me sirvió para hacer redes sociales, ¿verdad? YouTube. Entonces me hubiera congelado y ya me hubiera estancado totalmente. Entonces, es la zona incómoda que vamos a hablar ahorita más adelante. El miedo para mí es el camino. Ryan Holiday dice, el obstáculo es el camino. Yo diría, el miedo es el camino. Eso que te da miedo, por ahí es. También siento que antes de que vos trates algo nuevo, te da miedo el rechazo, te da miedo equivocarte, pero una vez que lo tratas y sí te equivocas y sí te rechazan, te das cuenta que no es el fin del mundo. No te moriste. Porque Andrés, mi prometido, a él le tocó hacer door-to-door sales, que es ir puerta a puerta vendiendo Wi-Fi de AT&T en Texas. Y me dijo que los primeros días era espantorrífico, o sea, caminaba alrededor de las calles antes de tocar puertas porque cosas ahí te tiran las puertas en la cara y es horrible, sí. ¿Verdad? Pero también después se dio cuenta que entre más nos recibía, menos miedo al no.
Entonces, Sí. entre más te rechazan, más te equivocas, más te das cuenta que equivocarte no es la gran cosa. Y te vas desensibilizando, ¿verdad? Y ese Ajá. miedo, el miedo se muere de hambre. Cuando tú lo enfrentas, se muere de hambre. Y hay un libro que se llama Busca el no, algo así, Sí, ¿verdad? ve De por el no. ventas. Yo Sí, nunca lo he go leído, for pero te he no, es escuchado, ajá, te he buenísimo. escuchado a vos hablar de eso. Es buenísimo. Bueno, de autorreflexión en esta parte, quiero que penses que estás evitando que en realidad no es peligroso, en realidad es crecimiento. ¿Y a qué le estás llamando riesgo? Cuando en realidad es evolución para tu carrera o tu vida personal. Buenas preguntas, Sofía. Ok, la mayoría de las personas creen que están frente a un océano y cuando se meten al agua se dan cuenta que era un charquito. El miedo siempre exagera, óiganme, siempre. Tu mente es experta en crear escenarios catastróficos, el terrorista Easy, y si fracaso, y si pierdo dinero, y si hago el ridículo, pero la realidad es esta, el 90% de lo que temes nunca pasa. Y si pasa, no es tan grave como pensamos. Yo lo viví cuando tenía ataques de pánico. Yo sentía que me iba a morir. Solo el que ha vivido un ataque de pánico, Sofía, Ujú. sabe lo que se siente, ¿verdad? Yo sentía que me iba a morir y mi psicóloga en aquel entonces, Giselle González, a quien quiero mucho y hoy está en el cielo, no lo dudo, me decía, Margarita, porque yo le decía, Giselle, es que no quiero salir de la casa, y me decía, Margarita, si te da un ataque de pánico, del suelo no pasas, tranquila. Y es Ujú. verdad, eso era, que era lo peor que me podía pasar, que me tuviera que tirar al suelo a llorar, pero no me iba a morir, ¿verdad? Entonces era mi mente la que me decía que me iba a morir, pero el problema era que yo le creía a mi mente. No puedes creer todo lo que piensas. Les voy a repetir esta frase. No creas todo lo que piensas. El miedo es solo una película en tu mente y no puedes olvidarte que tú eres el director y que tú puedes cambiar la escena en un instante. Sí, me gusta. Me gustó eso de que del suelo no pasás. Por ejemplo, mi suelo era de que me criticaran en el podcast o que me compararan con vos, mamá, sobre que, ah, no, es que tu mamá habla mejor que vos o tu mamá esto y lo otro. Y adivinen qué, pues me ha pasado 1000 veces que me dicen, no me gusta tu acento o tu mamá es mejor comunicadora que vos o whatever, ¿verdad? Eso al principio me tumbaba la cama y decía, ay, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir haciendo el podcast o lo que sea. Y después o sea, te das cuenta que no es el Del fin del suelo no pasas. mundo. Exacto, el solo no pasa, es como que, ok, después también hay 1000 millones de comentarios positivos. eh, y sí, o sea, no es el fin del mundo. Y ahí hay algo, Sofi, que yo le llamo el hombro de la mujer de la mancha. Eso está en mi libro, tú puedes, es una distorsión cognitiva. Tienes toda una hoja blanca, o sea, un montón de bendiciones, ¿verdad? Y hay un puntito negro, y uno deja que ese puntito negro le manche toda la hoja. Y eso le pasa mucho a la gente con los comentarios. Tienes 10 comentarios bonitos, y una persona te hace un comentario feo y si no entiendes esto y le das poder, te amarga el día, te quita las ganas de volver a hacer un video. Entonces, no, ayer hicimos un post que nos reímos mucho que decía hasta las pirámides de Egipto tienen malos reviews, ¿verdad? Ujú. Y es la única de las 7 maravillas del mundo antiguas que queda en pie. Y si ustedes se meten a Google, se mueren de risa algunas reseñas que les pone la gente, ¿verdad? Entonces, esas cosas no te pueden detener. La realidad es más generosa que la imaginación. Una técnica que yo hago que pues no sé cómo la pueden replicar ustedes en su vida, pero tal vez les sirva. Yo tengo un grupo de WhatsApp solo conmigo misma y cuando alguien me manda un DM o me pone un comentario extremadamente lindo, o donde me dicen como que de verdad conecto con vos o de verdad, whatever, me ayudaste en tal cosa, le hago captura de pantalla y me lo mando a mí misma. Oh, qué Entonces yo bonito. tengo todo un grupo con más de 200 capturas de pantallas de mensajes bien bonitos que me han mandado. Entonces cuando un comentario de un hater me llega, porque tampoco estamos hechos de piedra, o sea, a veces sí te ofende, a veces sí lees algo que no quieres leer y lo estás pensando mucho, y yo digo, a ver, eso del hombre de la mancha, digo, a ver, no. Mira toda la gente que sí conecta conmigo, toda la gente que sí le gusta lo que hago, etcétera. Entonces, no sé cómo ustedes lo pueden replicar, pero estoy segura que todos lo pueden replicar de alguna manera. Si no son influencers, si no tienen comentario online, no tiene que ser con eso, pero tomar nota de las cosas bonitas que sí tenés, Exacto. ¿sabes? O una lista de gratitud, lista de bendiciones, cualquiera de ese tipo de cosas funcionan. Mi Me terapeuta encanta. me mandaba a hacerlo al principio, también me acuerdo. Pues lo de la lista de bendiciones, ¿alguna vez lo has hecho vos? Claro, es que la lista de gratitud, para mí la emoción más saludable ¿De la es la gratitud? gratitud, porque el que no agradece nunca va a tener suficiente Yeah, true. y el que agradece siempre va a tener más. Sí, porque si no, Sí, no agradeces, aunque tengas todo, vas a vivir amargado. Sí. Ok, las preguntas de autorreflexión. ¿Qué miedo estás inflando en tu cabeza? O sea, la loca de la casa, acuérdate.
la realidad es más generosa que la imaginación. ¿Qué te estás imaginando con el terrorista Easy? Hay gente que la Tercera Guerra Mundial, que los robots nos van a dominar. Sí. Bueno, hasta miedos más pequeños, ¿verdad? Como se van a burlar de mí, pero ¿cuál es ese miedo que estás inflando en tu cabeza? ¿Y qué pasaría si ese miedo fuera una exageración, si lo minimizas? A veces uno le puede poner, esto es una técnica de psicología cognitiva, orejas de Mickey Mouse, es cierto. Imagínate el miedo como un monstruo, ¿verdad? Y ponle orejas de Mickey Mouse, ponlo a hablar así, ¿verdad? Y empiezas como a minimizar ese ente, ese personaje que te La loca de asusta. la casa. O Sí, le puedes poner un nombre. Hay sí. personas que le ponen nombre a su loca de la Exageraditos. casa. Ajá. A mí cuando vienen esos pensamientos de miedo muchas veces les digo mentirositos o exageraditos. Hola Sí. exageraditos, ahorita no tengo tiempo para hablar contigo. Hola mentirositos, ahorita vamos a cambiar de canal. Bueno, ahora vamos a hablar de la famosa zona cómoda. ¿Sabías que la zona cómoda no es solamente cómoda, sino que también es adictiva? Tu cerebro ama lo conocido, porque lo conocido es igual a lo seguro, como les expliqué de la amígdala, ¿verdad? Aunque te tenga estancado, igual puede ser adictivo. Por eso es que te queda en un negocio que no crece, una relación que te hace daño, un nivel que ya superaste, porque ahí no hay incertidumbre, todo es familiar. Pero aquí te viene la verdad. La zona cómoda es donde mueren tus sueños, porque ahí no vas a crecer, ni a evolucionar, ni a ganar más dinero. Solo vas a seguir viviendo tu misma realidad una y otra vez para siempre, mi gente. Entonces, mis papás, por ejemplo, ellos vivían en Nicaragua. Bueno, mejor contamos el cuento de Nicaragua. Sí, yo estaba muy cómoda en Nicaragua y feliz porque además es un país que amo y yo Súper pensé, seguro sí, es también. muy seguro, la gente es divina, la comida ni se diga y yo decía, ya, yo aquí me muero, ya tengo una La vida comida cómoda. nica es lo máximo. Sí, y entonces es un país que me encanta, yo ya estaba cómoda ahí, amaba la comida, tenía amigas, vivía bien y por una situación que pasó tuvimos que salir a la fuerza y regresarnos a Estados Unidos. En ese momento, obviamente, me sacó totalmente de mi zona cómoda. Vine aquí, tuve que volver a empezar de cero. Empecé a tocar puertas también de negocios, empecé a crear contenido para WhatsApp, que yo misma lo grababa, lo editaba, le ponía arroba Margarita Paso, le pedía el teléfono a todo el mundo en la calle. Querer recibir mis videos motivadores. Yo soy una empresaria que estoy empezando en Miami, literalmente. Luego también lo decía en mis redes y la gente decía, yo creo que les daba pesar. Sí, claro, mándamelo. Y yo empezaba a mandar mis videos horas pasaba al día mandando mis videos motivadores por WhatsApp, ¿verdad? Pero eso es lo que me tiene hoy donde estoy. Si la vida no me ha sacado de la zona cómoda, no hubiera escalado el negocio hasta donde lo he podido escalar. Yo quiero hablar de un ejemplo un poco más, o sea, no tonto, pero un poco más simple, que es, por ejemplo, hasta con el deporte. Yo por años decía como que yo tengo que ser buena en el gimnasio, como que empiezas, porque es lo más como común, ¿verdad? Y yo no había probado ni el yoga ni pilates como adulta. Me daba miedo ir a una clase y ser pésima, o sea, no ser buena con la flexibilidad, hacer las cosas mal, hacer el ridículo, lo que sea. Pero después lo empecé, una vez de que como me estaba obligando a mí misma a probar cosas nuevas y me enganchó demasiado. O sea, hoy en día yo amo el yoga y pilates. O sea, resulta que sí soy flexible, resulta que sí me gusta y tal vez no lo hubiera probado por ese miedo a ser mala. Entonces yo sé que esto no es un ejemplo tan grande como salir fuera de tu zona cómoda en algo de negocios o en algo que cambia tu vida, pero a veces son cosas pequeñas que ni siquiera nos damos cuenta de que no nos atrevemos a probar una clase de pintura o a escribir o lanzar un podcast o cositas nuevas, porque hay personas que también me dicen, Sofi, no encuentro mi propósito, no encuentro en qué soy bueno, pero ¿cuántas cosas has intentado? Sí. Probablemente no has intentado casi nada, ¿verdad? Por eso no has encontrado lo que te gusta y lo que es bueno. Entonces, ese es mi ejemplo de la zona cómoda. Yo sé que no es tan grande como el de mi mamá, que se tuvo que ir del país y empezar un negocio desde, pues no desde cero, pero más o menos en otro Sí, país, sí, desde más o menos cero. desde No cero. tenía clientes aquí. O sea, tenía experiencia, pero no tenías clientes. Exacto. Ajá. No es igual de grande, pero sí creo de que muchos hábitos acumulados de cosas buenas para tu salud física y mental que tal vez no has probado por miedo, pueden ser algo que te ayudan a cambiar tu vida. Muy bien. Entonces, preguntas de autorreflexión. ¿En qué área estás cómodo, pero estancado? A veces son las relaciones. Hay gente Ujú. que dice, yo estoy en este empleo donde me tratan mal, no me gusta lo que hago, pero me da miedo ir a buscar otra oportunidad, Oh my ¿verdad? God, a veces son tus amistades también. Eso es tan típico. Yo tuve que cortar un par de amistades que cada vez que yo quería tratar algo nuevo, me metían dudas, se tiraban comentarios Mm, negativos, ¿sabes? Y esas personas nunca te van a ayudar a crecer. Entonces, pero da miedo dejarlas porque han sido tus amigos o amigas por toda la muchísimos vida, sí. años. Entonces, es difícil. Pregúntate si estás todavía
saliendo con personas que no te hacen sentir bien por miedo a no tener amigos, por Sí, ejemplo. si estás estancado en una relación laboral, de amistad, sentimental, porque es lo cómodo, es lo que conoces y lo desconocido da miedo, ¿verdad? Pero lo más grande está al otro lado de la zona incómoda, o sea, en la zona incómoda, perdón, está al otro lado de la zona cómoda, en la zona incómoda, ¿ok? Muy bien. Yes. Entonces, nadie nace experto. Todo experto fue principiante. Todo. Si no, habría que ver mis videos cuando empecé el programa de televisión en el 2001. Pero hay algo que diferencia a los que lo logran de los que no. Se atreven a empezar mal. La mayoría quiere saber todo antes de empezar, sentirse listo, tener seguridad. Pero así no funciona, bebés, dirían en Medellín. La claridad viene después de la acción, no antes. El primer video es incomodísimo y uno se oye raro, ¿cierto, Sofi? Sí. Uno se ve raro y yo me veía cosas, me veía un ojo picho, o sea, uno se ve cosas que nadie le ve, además. Me acabas de hacer caer en cuenta que ya no la tripeo sobre mi voz. Al Sí, principio, cada vez que yo a uno escuchaba se mi oye voz rarísimo. en un video, yo decía, no puedo creer que esa es mi voz. Sí. Y ahora acabo de caer en cuenta que eso ya no me pasa. Sí, porque el primer video es incómodo, la Ujú. primera venta es torpe, el primer intento da miedo, pero ahí es donde empieza todo. Si no estás dispuesto a ser principiante, nunca vas a ser experto, ¿o no? Yeah. Hay un dicho que a mí me encanta que dice, todo lo que vale la pena hacer, vale la pena hacerlo mal al principio. Sí, todo lo que vale la pena hacer bien, vale la pena hacer mal al principio. Exacto. Eh, Soy como el Chespirito. Okay, ¿Sabes qué me sí. pasó a mí en la gira Yo Pude, Tú Puedes en Miami? Nadie se dio cuenta, pero yo siempre le decía a Donald, que es uno de nuestros técnicos, si no sirve mi prompter, me da algo. Yo como que el prompter es como que tus notas que tenés en las que puedes ver cuando estás hablando en público, ¿verdad? Y él como que no te preocupes, yo siempre lo revisaba 10 veces antes de subirme al escenario, whatever. Me subo en Miami, que hasta ese entonces era la gira más grande de todas. La ciudad con la audiencia o sea, más con grande. la ciudad, ajá, con las personas más grandes. Y me subo y la vaina se apaga, se enciende, o sea, se mueve de un lado al otro. O sea, como que hubiera sido mejor que solo se apagara, pero volvía. Entonces yo volvía a sentir ese alivio y después se volvía a apagar. Entonces me acuerdo que ahí al final yo dije, bueno, lo voy a parar de ver, esto ya me lo sé de memoria, no necesito ver nada del prompter. Y lo hice más o menos, o sea, lo pude haber hecho mejor. Pero el punto es que cuando me bajé, me di cuenta de que lo peor que yo me imaginaba pasó y no me morí. Y en realidad, mucha gente igual se me acercó y me dijo que le gustó mi discurso. Entonces, ¿me entendés? Como, o sea, lo peor que podía pasar pasó y no me morí. Eso era mi punto. Claro, y es que la gente cree que Messi metió 10 goles en su primer partido, seguramente que no. Bueno, hay gente que tiene talento, pero igual van mejorando con la experiencia, con las horas de vuelo. Hace poco logré que me digitalizaran todos los programas de Margarita, te voy a contar los que yo hacía en Nicaragua porque eran en cassette, ¿verdad? Yo En los esa quiero época. subir a TikTok. Oh my God, por favor, no le hagas ese mal a la gente. No, Yo te veo juro eso y digo, qué valor, qué valiente, pero por otro lado me siento orgullosa de esa niña. Yo empecé eso de 28 años, Wow, eras menor de que tu edad, un año yo, menor que tú. mental. Y me siento Y yo te orgullosa veía de esa enorme. niña porque para mí es una niña y digo, qué valor, o sea, la pobre estaba clueless, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero lo hice. Y lo hice tantas veces que me fueron dando horas de vuelo y hoy puedo dar conferencias frente a 15, 17, 18, 20,000 personas. ¿Cuál es la más ¿Verdad? grande que has dado? 20.000. Sí, fue con Tony Robbins, 20,000 personas, ¿Y de cuánto tiempo fue eso? como una hora. Wow, Sí, nice. nice, es muy bonito, sí. That was very nice, A mí me mother. encanta, pero el punto es eso, todo lo que vale la pena hacer bien, vale la pena hacerlo mal al principio. Si vas a jugar ajedrez, no vas a ser el campeón mundial en tu primer juego, ¿verdad? Ujú. Entonces hay que lanzarse, porque es la experiencia. Hay gente que espera ser bueno para empezar, al revés. Tienes que empezar para volverte bueno. Entonces la autorreflexión es qué estás esperando para empezar. ¿Y qué pasaría si hoy dices, ok, acepto que hoy soy un principiante, voy a hacer mi podcast o voy a hacer un video de YouTube o voy a vender aceptando que soy un principiante y que voy a ir mejorando? ¿Qué pasaría? Sí, como que estar feliz de que simplemente lo hiciste, no si lo hiciste bien. Exacto. Y hay una frase que a mi mamá le encanta decir, que a mí también me encanta, que es un youtuber exitoso no se va a burlar de tu primer video y un emprendedor exitoso no se va a burlar de tu emprendimiento nuevo, ¿verdad? Entonces la gente que, por ejemplo, ya es super fit, en algún momento fue mala con las pesas, ¿verdad? Al principio lo hacía No, y el que se mal. burla no ha hecho nada con Por su eso vida. el que se burla es un bobo ahí que no ha logrado nada de todas maneras. ¿Qué? ¿Eso es mala palabra? No, pues no. Bueno, véanlo como ustedes quieran. Ok. Ahora hablemos de la verdad.
Ahora hablemos de la verdadera definición de ser valiente. La valentía no es no tener miedo, es actuar a pesar de sentir ese miedo. Si no tenés miedo, entonces no estás creciendo, o sea, de verdad no te estás retando. Sentir miedo es el precio que vos pagás para llegar a ese siguiente nivel. Así que deja de huirle al miedo y empezá a buscarlo. Literalmente donde vos sintas miedo, velo como un GPS, como que ahí está tu mayor crecimiento. Busca esa conversación incómoda que te da miedo tener. Busca esa decisión que tanto evitas tomar. Y busca ese paso que te da miedo. O sea, busca hacer todo esto porque la vida que querés no está adentro de tu zona cómoda. Y vos lo sabés. Está del otro lado de tus miedos. Y la única persona que te puede llevar ahí sos vos, ¿verdad? Hay una entrevista que le hicieron a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. ¿Tú sabes quién es Chespirito? I think so. Sofía. Me suena, siento que vos lo El del mencionas all the Chapulín time. Colorado. Ah, el Chapulín sí sé quién es. Bueno, Chespirito no. Chespirito es la misma persona, es Roberto Gómez Ah, Bolaños. es la misma persona, porque le Todo dice empieza con Chespirito. Che, porque a él le decían Chespirito. Bueno, whatever. Le estaban haciendo una entrevista a Roberto Gómez Bolaños sobre el Chapulín Colorado. Ujú. Y entonces él dijo en la entrevista que Batman y Superman no eran superhéroes, Yup. porque eran inmortales. Entonces decía, ¿qué tiene de heroico que Superman saque a una niña de un edificio en llamas, por ejemplo? Sí, es lo mínimo que puede hacer, a él no le pasa nada entrando al edificio en llamas. En cambio, el Chapulín Colorado, ¿verdad? Es torpe, es mortal, no inmortal, ¿verdad? Es despistado, pero también se lanza y eso es ser heroico, ¿verdad? Yo siempre Yeah. digo, los soldados que van a la guerra tienen miedo, pero van. Ser valiente no es no tener miedo, ser valiente es hacerlo a pesar del miedo. Entonces, cuando tú tengas miedo de hablar de tu producto, ¿verdad? Empezar tu negocio, colgar tu primer video, la valentía es hacerlo ahorita, ¿verdad? Porque el que no tiene miedo, eso no es valentía. Todos empezamos con miedo y el miedo se va muriendo de hambre a medida que vamos tomando acción. ¿Sí o sí? Sí, ¿Qué te quedaste pensando? sí o sí. No, nada, o sea, estaba pensando que mis papás, yo los admiro un montón porque sí he visto que han tomado miles de decisiones con miedo, pero igual las toman y como dije en otro podcast, la mentalidad de ellos dos, que por los que no saben, mi papá es el CEO de Pasos al Éxito, que pues, o sea, han trabajado juntos toda la vida, emprendido juntos toda la vida. Se cayó el termo de Sofi que estaba escondido bajo la mesa. Acabo de patear mi termo. Anyways, el punto es de que mis papás toman decisiones con miedo todo el tiempo y cuando no salen bien, la respuesta siempre es como aprendimos Sí. y agarramos momentum. Por ejemplo, cuando compramos este edificio, yo tenía miedo, Ujú. era una inversión grande, pero era un riesgo calculado, ¿cierto? Claro. Y después de que uno calcula, ya como con el 60% de la información, uno dice, va a funcionar porque yo voy a hacer que funcione, ¿cierto? Y el edificio produce ingresos para pagarse solo, ¿verdad? Además de que son nuestras oficinas y nuestros estudios. Entonces, todo lo grande, de verdad, si yo miro para atrás en mi vida y todo lo grande que he logrado ha estado al otro lado del miedo. ¿Sí? No se dejen paralizar. El miedo, como les dijo Sofía, es el GPS. El miedo es el camino. Le cambiamos ya el título a Ryan El miedo Holiday. del camino, sí. En vez del obstáculo es el camino, el miedo es el camino. Bueno, entonces, ¿qué miedo sabes exactamente que necesitas enfrentar esta semana? ¿Y qué pasaría si lo haces? Quiero que eso sea la autorreflexión del podcast. Me gusta mucho. Vamos a hacer un resumen de los puntos que tocamos, ¿verdad? Ok. Entonces, lo primero es el miedo no es tu enemigo. Cuando sientes miedo es señal de que estás creciendo. Segundo, tu cerebro quiere protegerte, no hacerte exitoso, así que no le creas todo lo que te dice. Esa es la loca de la casa. No vas a poder ir si no le creas. ¿Ok? Tercero, la zona cómoda es la verdadera trampa. Solo se crece en la zona incómoda. Cuarto, nadie se siente listo, pero los ganadores actúan de todas maneras. Quinto, la valentía es actuar con miedo. Si no tienes miedo, ¿qué hay de valiente en tu acción? La vida no cambia cuando desaparece el miedo, mi gente. Cambia cuando decides avanzar a pesar de él. Lo empiezas a ver como tu aliado, el miedo, y como la emoción que te muestra el camino. De acuerdo, pues gracias por estar aquí una vez más. Y si este episodio te incomodó, te retó o te hizo pensar distinto, compartilo con alguien. Compartilo con alguien que necesita dejar de esperar y que necesita empezar a actuar. Y también si tienes un negocio, toma el quiz que te dejamos aquí abajo para ver si estás listo para escalar. Y recordá siempre que si yo pude, Tú puedes. bye.